Bueno, hermanos, acompáñenme en una oración y después seguimos con el estudio de hoy. Padre, te alabamos nuevamente por tu palabra. Señor, gracias por todos los recursos para estudiar tu palabra, Señor. Gracias que podamos tener tu palabra en nuestro idioma. Señor, ayúdanos a valorar el recurso y enséñanos a atender tu palabra, Señor. Guíanos mediante el Espíritu Santo a aplicar y entender tu palabra y que nuestra vida sea un reflejo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy llegamos a Filipenses capítulo 1 y hoy vamos a estudiar los versículos 7 al versículo 9. Pero quiero hacer un breve repaso de lo que ya hemos visto la última vez para así tener el contexto y poder entenderlo. Si vemos la carta que Pablo escribió a los filipenses, a los hermanos en Filipos, creo que si le preguntaría cómo llamaríamos la carta, creo que todos estarían de acuerdo si la llamamos la epístola del gozo. Y quiero mostrarles qué implicaba esto para Pablo escribir esta carta y para los destinatarios de esta carta. Hoy en día vemos tanta gente. Muchas personas están desesperados en la búsqueda de la felicidad, buscan por todos lados y vemos como hay libros de autoayuda, oradores motivacionales, personas buscan por todos lados las llaves de la felicidad, pero la puerta para la mayoría está cerrada y queda cerrada. Están incapaces de controlar sus circunstancias. Descubren más bien que sus circunstancias controlan todo, controlan su gozo. Cada vez que sus hogares, sus trabajos, sus relaciones con la familia no le brindan la felicidad, o en el caso del creyente, cuando la iglesia no le brinda la felicidad, están en búsqueda de una otra cosa. Abandonan las relaciones, el trabajo, la iglesia, en búsqueda de algo nuevo. Con todo el torbellino de la vida, nunca parecen encontrar la felicidad verdadera. Nunca encuentran lo que tanto desean alcanzar. Pero si bien los sentimientos de alegría se van, esos sí se van, pero el gozo bíblico nunca desaparece, porque no tiene su fuente en nuestras circunstancias que atravesamos. El gozo bíblico, la firme convicción de que Dios controla de manera soberana todos los sucesos en nuestra vida y para el bien de los creyentes y para la gloria de Él, para su gloria. Y este gozo está al alcance para todos los creyentes. De hecho, Dios ordena a los creyentes que se regocijan en Él, en Cristo. Como vemos más adelante en el capítulo 2 de Filipenses, capítulo 3, capítulo 4, Corintios, Tesalonicenses, vemos que el gozo es en Cristo y ese gozo es el tema de Filipenses. De hecho, las circunstancias de Pablo, como las circunstancias también de los destinatarios de esta carta, no son las circunstancias en donde la mayoría suele hablar de gozo y de felicidad. El apóstol era prisionero en Roma cuando escribió esta carta y había enfrentado mucha oposición seguida y violenta, tanto de los gentiles como de sus compatriotas judíos que no creían en Cristo.
Segunda de Corintios 11 habla de esto, versículos 23 al 30. Y después de la conversión de Pablo, su predicación del Evangelio despertó la ira de la población judía en Damasco. Ellos intentaron matarlo y tuvo que escapar de allí, tuvo que escapar de esa ciudad. En la noche, escondido en una canasta, le bajaron del muro, en lo que encontramos en Hechos 9. Luego tuvo que huir de Iconio. En Hechos 14 fue apedreado y dado por muerte en Listra. También en Hechos 14 lo encontramos. Y fue encarcelado en Filipos, lo que encontramos en Hechos 16. Y así podemos seguir muchos sucesos en la vida de Pablo, como tuvo que huir de Tesalonicense o Berea, o el alboroto en Éfeso. También la iglesia en Filipenses tenían bastante dificultades. Los miembros eran extremadamente pobres, como Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 8. Pero al igual dice Pablo, que ellos habían dado con gran gozo, dado con agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas habían dado. Sufrían persecución, al igual como Pablo, lo vemos en los versículos 28 al 30 del capítulo 1, y también eran atacados por falsos maestros en el capítulo 3. Pero con todo, las circunstancias de Pablo y de la iglesia, la carta está llena de frases como estas. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Esas frases encontramos con frecuencia en esta carta. Y eso quiero, hermanos, que ustedes vean también, que el gozo de Pablo y de esa iglesia no dependía de sus circunstancias. Sus circunstancias no eran muy favorables, pero él sigue diciendo que ellos se regocijan en Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo se regocijan en él? Dice el capítulo 4, los versículos 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es el anhelo y nuestra oración, que podamos aprender y aplicar esto a nuestras vidas, el tener gozo, paz y contentamiento en medio de cualquier situación que pasamos. El gozo verdadero es la confianza permanente y profunda en que, a pesar de las circunstancias de la vida, todo está bien entre el creyente y Dios está en soberano control de todo, sin importar qué dificultad, dolor, fracaso, rechazo, sin importar. El gozo verdadero permanece debido a que los creyentes están bien con Dios por medio de la salvación en Jesucristo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. Voy a leerlo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo
de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces hemos visto la vez pasada cómo Pablo comienza esta carta con una salutación muy breve. Se refiere a sí mismo y a Timoteo como siervos de Cristo y nada más. No alude a su autoridad apostólica, sino se considera a sí mismo y a todo creyente como esclavos del Señor. Y dirige la carta a los santos en Jesucristo que están en Filipos. Y entendemos que todos los creyentes son santos, no porque sean justos en sí mismos, sino porque somos en Jesucristo, cuya justicia nos fue impartida, Romanos 4. Y a los obispos y diáconos, quienes tienen el llamado de guiar a la iglesia. Entonces Pablo usó la conocida salutación, la que vemos en varias otras cartas, y creo que muestra el profundo amor de Pablo hacia sus hermanos, incluso a los creyentes inmaduros de Corinto, que le causaron mucha tristeza, mostró ese amor. Sin embargo, debió sentir un gozo y gratitud especial para los santos en Filipos, quienes habían sido motivo de inmenso gozo y consuelo para Pablo. Y Pablo presenta 5 motivos específicos de su gozo. Comienza el versículo 3, dando gracias a Dios, acordándose de ellos. Versículo 4, la intercesión ante Dios por ellos, el ora por ellos, y eso es para cada creyente un privilegio y un deleite, estar orando para los hermanos. Versículo 5, el gozo de la comunión en el Evangelio. Pablo se gozaba en que los filipenses fueron salvos y compañeros suyos en la predicación del Evangelio. Versículo 6, el gozo de la seguridad de la salvación, un motivo de gozo para el creyente. Y de hecho, el que más anima al creyente es la certeza de que a pesar de las dificultades e incertidumbres de la vida y sin importar las derrotas, un día seremos hechos perfectos. Y en los versículos 7 al 8 llega al quinto motivo, que es el gozo del amor. Entonces para Pablo no era difícil estimar a los creyentes, a los amados creyentes de Filipos y tenerles en su corazón, por lo mucho que significaban para él. Le resultaba imposible pensar de ellos de otra manera. Sí, entonces les recuerda, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Tanto la palabra defensa como confirmación parecen ser términos legales. Defensa es la palabra apología o apologética, y confirmación se refiere a la confirmación positiva del Evangelio. Y esto entonces se puede referir al tiempo en donde Pablo estuvo en la prisión y el juicio en Roma, donde él se defendió. O sea, él defendió el Evangelio. Él no estuvo preocupado por defender a sí mismo, sino de defender el Evangelio. O quizás podemos decir en un sentido más amplio, a su defensa de la fe a lo largo de su ministerio. Pero lo que Pablo afirma es que la iglesia de Filipenses lo acompañó de manera desinteresada y sacrificada para animarlo, ayudarlo y suplir las necesidades en todas formas posibles. Eran sus compañeros espirituales, participantes de esa forma de la gracia con él.
Y vemos ahora cómo la pasión de Pablo es por el crecimiento espiritual de sus hermanos. Y eso no solo se manifiesta en su predicación, en su enseñanza, sino ante todo en su vida de oración. Dice Efesios capítulo 1, versículo 16 y 18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego en la misma carta, escribiendo a los hermanos de Éfeso, agregó en el capítulo 3, versículo 14 al 19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Cristo. Vemos entonces el profundo anhelo de Pablo en sus oraciones para que sus hermanos crezcan en su vida espiritual, que cada vez más sea formado Cristo en sus hermanos. Dijo un comentarista, y cito, no existe un indicador más exacto del nivel de madurez espiritual de un cristiano que su vida de oración. Repito, no existe un indicador más exacto del nivel de madurez espiritual de un cristiano que su vida de oración. La vida de oración de Pablo revela más acerca de su verdadera espiritualidad que toda su predicación, enseñanza y milagros, por maravillosos y santos que fueran. Él se sentía constreñido a orar por la obra poderosa y continua del Espíritu de Dios en su corazón. Fin de la cita. Y es indiscutible que la oración es un deber cristiano. Es un deber espiritual para los cristianos. Jesús enseñó sobre la necesidad de orar y no desmayar. En Lucas 18, Pablo exhorta a los creyentes a ser constantes en la oración. Romanos 12. Y les dijo a los creyentes de Filipos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pedro ordenó a los creyentes a ser sobrios y velar en oración. 1 Pedro capítulo 4. Sin embargo, la oración es mucho más que solo un deber. Es un apremio, un anhelo profundo para el cristiano maduro espiritualmente. La oración ferviente no nace de un simple deber, un simple sentido de deber, sino de un anhelo interno profundo. Y sabemos que un corazón egoísta está centrado ante todo en sus problemas, en sus luchas, en intereses personales, y esto producirá oraciones egoístas y superficiales. Al contrario, un corazón centrado en la gloria del Señor y en su pueblo redundará en oraciones enfocadas en la gloria de Dios y las necesidades del prójimo. Y Pablo tenía ese anhelo ferviente de orar. Él oraba sin cesar por sus hermanos. También oraba por los incrédulos, entre ellos los gobernantes paganos y tiránicos bajo los cuales él y sus hermanos sufrían. Oraba con especial fervor por sus hermanos judíos, o mejor dicho, sus compatriotas judíos que no eran salvos, para quienes, como dice en Romanos 10,
el anhelo de su corazón y su oración a Dios por Israel era para salvación. Y ese anhelo brotaba de su corazón, que Pablo dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y vemos la pasión ferviente, la oración ferviente de Pablo. Pero, ante todo, oraba por la iglesia. Y esto es lo que vamos a ver en los versículos 9 al 11. Revelan el contenido de la oración de Pablo por los filipenses, lo que le motivaba en su oración. Luego el versículo 10 nos habla del propósito y los medios que llevan al propósito mayor, que es la alabanza de la gloria de Dios. Y estos elementos son elementos que cada uno de nosotros debe orar para nuestros hermanos, unos por otros. Debido al pecado, no podemos llevar a cabo la perfección completa de estos objetivos espirituales, pero debe ser la meta de cada uno de nosotros, de cada cristiano. Debe ser la meta de alcanzar a estos, como lo dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que Pablo está orando por la iglesia de Filipenses de manera que puedan crecer en amor, en discernimiento, de manera que puedan vivir para la gloria de Dios. Y esto todos nosotros necesitamos entender, necesitamos discernir de manera correcta, de manera que podamos tomar decisiones correctas y para poder vivir de manera correcta para la gloria de Dios. Versículo 9, dice así: y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Comienza pidiendo en oración que el amor abunda. Ese amor del cual Pablo está escribiendo es un amor divino. Como dice Primera de Juan, capítulo 4, el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4. Bueno, queda claro que el amor ágape, de lo que se habla aquí, no se basa en sentimientos y tampoco en emociones, tampoco en alguna atracción física. Entonces se basa únicamente en la intención de aquel que ama y no en algún mérito del que recibe el amor. Y Pablo ora para que el amor de ellos abunde aún más y más, y que este amor vaya acompañado por conocimiento y de discernimiento. No es amar a mi estilo o amar como yo quiero, es amar con discernimiento y entendimiento, de manera que sabemos escoger lo mejor, que sabemos escoger lo correcto. Y si analizamos el contenido de las oraciones de Pablo en otras cartas, nos damos cuenta que como ya dije, que su preocupación siempre fue para que los hermanos crezcan en su fe, para que puedan madurar en su fe. En Efesios hace una oración similar en el capítulo 1 diciendo: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
En Colosenses capítulo 1, versículo 9, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ven el contenido de la oración de Pablo? Y creo que eso nos enseña que debemos orar el mismo contenido por la vida espiritual de los hermanos. Ahora, la preocupación de Pablo en estos versículos es que el amor de la iglesia abunde y abunde en un conocimiento del amor de Dios. Entonces, ese amor no es un amor superficial, sino se basa en el conocimiento correcto de amar a Dios y amar al prójimo. El amor con el cual Dios espera que amamos y con el cual debemos amar a nuestro prójimo es un amor bíblico basado en las Escrituras. No es un amor pasajero, sino un amor anclado en la palabra de Dios, anclado en la palabra de Dios y en la definición de la cual Dios da del amor, no en nuestra definición. Y si observamos, vemos que Pablo hace una relación entre el conocimiento y el discernimiento de un amor correcto. Si no tenemos un entendimiento correcto de las cosas que Dios espera, ¿cómo vamos a discernir correctamente? Sin el discernimiento correcto, no vamos a escoger correctamente. Y ahora, ¿cómo yo crezco en conocimiento? ¿Cómo crezco en conocimiento de Dios? En discernimiento. Sabemos que necesitamos un discernimiento ante tanta falsedad que ahora ataca a la iglesia de hoy. Y solo vamos a discernir correctamente si conocemos correctamente. Pero ¿cómo crecemos en conocimiento verdadero? Dice Oseas, capítulo 6, la primera parte del versículo 3. Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al Señor. Esforcémonos para conocer al Señor. Y eso es mi pregunta. ¿Cuánto se están esforzando para conocer al Señor? En Colosenses capítulo 1, versículo 9, lo que ya he leído, ahí dice Pablo que ora para que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios y de comprensión espiritual. Según Pedro, capítulo 3, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sean que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así que es como una cadena. En la medida que yo conozco a Dios, voy a poder amar como Dios lo espera. Y así voy a poder discernir correctamente. Es evidente que Dios quiere que crezcamos en conocimiento de Él. Y de hecho, seguramente han escuchado el texto, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y este versículo está en el mismo libro de Oseas, unos capítulos antes, en el capítulo 4, versículo 6. Y escuchen lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo, dice, pereció por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento? El conocimiento de Dios y de su palabra. Hebreos 5, versículo 12 al 14. Pues, aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de alguien
de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Si quieren aprender a discernir, entonces empiezan a alimentarse sólidamente. Alimentarse sólidamente implica estudiar las Escrituras, la palabra de Dios. Estudiar profundamente. No es suficiente solo venir el domingo al culto. No es suficiente. Tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. En particular, léala en oración, la palabra, y busca aplicarla en tu vida. Aliméntate sólidamente. Y hay muchos cristianos que no saben discernir entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Pueden aplaudir a un falso maestro y aplauden a un buen maestro. No saben discernir porque no están ejercitados sus sentidos a la luz de la palabra de Dios. Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Lo ven? La manera de crecer en el conocimiento de Dios es estudiar la palabra de Dios. No hay otra manera. Estudiar y profundizar poniéndote a estudiar la palabra de Dios. De hecho, Pablo dice más adelante en el capítulo 3, versículo 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Entonces, la conclusión es esta. Si conocemos más a Dios, vamos a amar más a Dios correctamente. Vamos a amar al prójimo correctamente. Y así vamos a discernir entre las cosas. Dios espera que le amamos, pero no a nuestros estándares. No con los tuyos ni con los míos, sino con el suyo. No amamos al prójimo con nuestro estándar, sino con el estándar de Dios. Y eso es solo posible al conocer quién es Dios y lo que declara su palabra. Entre más tiempo pasamos en la palabra de Dios, más vamos a aumentar el conocimiento de Dios y de Cristo. Y esto nos llevará al amor. Hermanos, en la medida que vemos a Dios, y la obra de Dios, eso nos hace tan pequeños y Dios tan grande. Eso nos hace ver nuestra incapacidad y Dios como proveedor de todo. Nos hace ver insuficientes y a Dios todo suficiente. En la medida que estudiamos la palabra de Dios, veo que yo no soy el centro, pero Dios sí es el centro. Y un amor superficial por Dios y por el prójimo es una evidencia de un conocimiento superficial de Dios. Por eso debemos estudiar las Escrituras diariamente. Para los padres es enseñar a los hijos a amar a Dios de acuerdo a su palabra. Por eso debemos leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para conocer el Dios que llevó a cabo un plan de redención, un plan de salvación y la obra de Cristo. Los evangelios y las epístolas son necesarios para conocer más de Cristo y de su evangelio. Y es por eso que Pablo oraba en el versículo 9,
de Filipenses, que su amor abunde más y más en conocimiento. No es, como ya dije, un amor basado en sentimentalismo, sino que es un amor basado en la obra de Cristo, que alcanzó a mí, que alcanzó a ti. Y ese amor nos lleva a amar, aun cuando no nos caiga bien. Y si nosotros manifestamos ese amor, junto con un conocimiento creciente de la palabra de Dios, vamos a escoger lo correcto y también lo mejor. Y en la medida que conozco a Dios, voy a saber si agrada a Dios o no. Y yo les pregunto, ¿en qué se basa tu amor? ¿Está basado en la palabra de Dios? Y cuando entendemos eso, sabemos que cuando un día llegamos a sentir que Dios no nos ama o creemos que Dios está muy distante, sabemos que ese pensamiento no está basado en la palabra de Dios, porque Dios ama a sus hijos. Él ha decidido amarnos. Él nos salvó. Él nos santificó. Y todo eso en Cristo Jesús. No que haya algún mérito en nosotros, sino por su gracia. Y si estudiamos la palabra de Dios, sabemos que es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Y si no siento que me ama, sé que me ama porque así Él lo ha revelado en su palabra escrita. Lo mismo con amar al prójimo. Si sientes o no, o si yo siento o no amar al prójimo, no importa. Tengo el mandato de amar a mi prójimo. Por eso es importante que abundamos en ese conocimiento. Así es como reflejamos a Cristo. Pero Pablo no solo oraba por ese amor que abundaba, sino que también oraba para ver el resultado de ese amor, y eso es vivir para la gloria de Dios. Versículo 10 al 11. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor. ¿Para qué? Aquí está el propósito, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Así que aquí está el propósito, y es muy claro, para la gloria y alabanza de Dios. Y es el propósito por el cual tú y yo existimos. Si seguimos el pensamiento de Pablo en la oración, él ora por los hermanos para que en la medida que crezcan en conocimiento y discernimiento, en la manera de amar, puedan reflejar una vida santa, que puedan vivir una vida pura y irreprensible. Y el resultado de amar correctamente, con entendimiento y discernimiento, se va a reflejar en nuestra vida como vivimos. Y la oración de Pablo es que ellos vivan una vida de la cual él al principio dijo que ya eran. Dijo al principio, versículo 1, a todos los santos. Así los saludó en el versículo 1. Entonces, él está esperando que ellos vivan lo que ya son. Son santos, santos en el Señor por la obra de Cristo. Y Pablo ora para que den frutos de esa salvación, frutos de justicia. Entonces, Pablo ora, yo oro de esta manera para que escojan lo mejor, y eso habla de discernimiento. Y eso alude a una progresión continua. Solo el que tiene discernimiento puede escoger lo mejor. El que no tiene discernimiento, escoja cualquier cosa en cualquier decisión de su vida, incluyendo en la fe cristiana. Y Pablo dice, para que escojan lo mejor, significa escoger entre lo bueno y lo que es mejor. Y sigue diciendo, para que sean puros e irreprensibles. Y la palabra puro o sinceros, como algunos traducen sinceros y otros traducen puros, puede tener dos posibles significados. Un significado puede ser el de ser limpio y puede tener el origen de tamizar, como se pasa el grano por un tamiz para quitar las impurezas. Separa lo falso para lo verdadero. Y el otro creo que es más apropiado, que comunica probar o juzgar a la luz del sol.
Así que el creyente fiel y obediente se asegura de exponer su vida a la luz de las Escrituras, como dice el autor de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4. Y la palabra irreprensibles se deriva de la idea de ser sin ofensa, es decir, que no conduce al pecado. Como Pablo exhorta a los corintios diciendo, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. 1 Corintios 10. Y eso es un llamado para nosotros, hacer todo lo posible para la gloria, para tener una vida que glorifica a Dios y vivir ante Él, y lo demás con dignidad. Y como lo hizo Pablo, debemos llevar vidas íntegras, como dijo en Hechos 24. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces Pablo está diciendo, yo oro para que ustedes abunden en amor, en conocimiento, en discernimiento, para que puedan discernir cómo vivir de una manera pura o sincera, irreprensible delante de Dios y delante del prójimo. Y eso con el propósito que vivamos preparados, esperando el día de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 10. A fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y eso es un estilo de vida, lo que Pablo enseña a los creyentes. Porque el día de Cristo es el día que venga Cristo o cuando mueras. Y quiero que analicen sus vidas, si hay un crecimiento en su andar de fe, si hay un crecimiento en su amor por el prójimo. Y debe haber un crecimiento, porque vimos la semana pasada que Él, en el versículo 6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Versículo 11, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Aquí vemos el supremo y el último propósito de esta oración, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces Pablo está orando para que ellos vivan su vida cristiana de manera coherente. Él no quiere que crezcan en conocimiento y discernimiento, que llenen su cabeza con teología solamente. Lo que él está diciendo es que ellos conozcan a Dios, que conozcan a Dios de tal manera que penetra en su corazón y transforme su vida como salvos. Y esa manera de vivir como salvos trae gloria a Dios, llenos de frutos de justicia, y eso por medio de Jesucristo. Eso es fruto de justicia, frutos de salvación. Es que vivas, que muestres frutos de que tú has sido salvo por medio de Cristo, de manera que vivas para la gloria de Dios. Y esos son frutos de la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús, que hemos recibido por la unión con Cristo, para mostrar esos frutos y para la gloria de Dios. Y eso es justamente, eso es la oración de Pablo, de que vivan para la gloria del único Dios. Y déjenme decirles que eso es el propósito de cada uno del cual que vive en la tierra, que vive en esta tierra. Tu propósito en esta vida y mi propósito es para que tú y yo vivamos para alabanza de la gloria de Dios. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 6, que nosotros vivimos para la alabanza de su gloria. Hermanos, no vivimos para nuestra gloria, no. Solo si eres un
no creyente, si no eres cristiano, vas a persistir en tu egoísmo e incredulidad. Pero hermanos, no vivimos para nuestra gloria. Todo lo que hacemos, lo que haces, es para la gloria de Dios. Y eso es el principal propósito por el cual vive cada ser humano en esta vida. Si quieres saber tu propósito en esta vida, aquí está la respuesta. Tú vives y existes para la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Vivir para tu gloria va a llevar a una eternidad sin Dios. Y Dios invita a que vengas a Él en arrepentimiento, que entregues tu vida a Él y creas y confíes únicamente en Cristo como el único medio de salvación, como el único medio para salvarte de la condenación de Dios. Y examinemos nuestras vidas, hermanos. Examinemos si vivimos para la gloria de Dios, para nosotros, o si vivimos para nosotros. Examinemos nuestra forma de pensar, de hablar, nuestro vocabulario, nuestras oraciones. Y no creamos que nosotros somos el centro. Vivir para la gloria de Dios es vivir sacrificialmente. Y eso pueden grabarse en su mente porque ya lo van a escuchar muchas veces en esta carta. Vivir es Cristo. Vivir para la gloria de Dios es vivir mostrando a Cristo y todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Y no solo el domingo, no solo el domingo. Toda la semana, en tu matrimonio, en tus estudios, en la universidad, en tu negocio, en tu matrimonio, cómo tratas a tus hijos. Es vivir mostrando frutos de salvación. En medio del sufrimiento, vivamos para la gloria de Dios. No reaccionemos como alguien que no tiene esperanza. En medio de la abundancia, en medio de la escasez, vivamos para la gloria de Dios. No podemos estar quejándonos como alguien que no conoce a Dios. En medio de enfermedades, si eres soltero, soltera, vive tu soltería para la gloria de Dios. Si estás casado o casada, vive tu matrimonio para la gloria de Dios. Que cada día, cada hora, cada minuto, que tú y yo existamos, que sea para la gloria de Dios. Así que, hermanos, oremos para que nosotros podamos seguir creciendo, madurando en el conocimiento de Dios. Pidamos a Dios que nos haga tener hambre y sed de Él, de su palabra, como dijo Pedro, como niños recién nacidos desean la leche pura de la palabra. Que eso nos lleve a un conocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros, de manera que amemos a Dios correctamente y que amemos correctamente al prójimo. Oremos que si viene el sufrimiento en nuestras vidas, Cristo se vea grande y su obra. Que si viene la abundancia, que Cristo se vea grande. Oremos para que nuestras vidas sean para su gloria. Salmo 115, versículo 1 dice así: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115. Y eso debe ser la actitud de cada creyente en toda situación, en cada momento que estamos viviendo. Concluimos entonces. Viva con entendimiento, crezca en entendimiento, basado en el amor, de manera que pueda discernir y escoger lo mejor para que sean puros e irreprensibles, para que viva para la gloria de Dios. Amén.
Oremos, hermanos. Padre, te alabamos. Te alabamos por tu palabra. Gracias que podamos estudiar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a aplicar lo que hemos visto hoy en nuestras vidas, Señor. Tantas veces nos enfocamos en nosotros mismos, buscamos todo lo mejor para nosotros. Y en primer lugar olvidamos que vivimos para tu honra y tu gloria, Señor. Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, que nos ayudes a enfocarnos en ti, en tu gloria. Señor, que nuestro amor se basa en la Escritura, para que todo lo que hacemos, lo que hablamos, sea basado en tu palabra. Que tú seas glorificado a través de nuestros pensamientos, de nuestra forma de hablar, de actuar, en nuestro día a día, como tratamos con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela. Señor, ayúdanos a mostrar a Cristo y enfocarnos en tu gloria. Esto rogamos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.